Sabe que estamos en una serie, la segunda semana, Creyentes Incrédulos, y cuando estaba escuchando y viendo la introducción, creo que hay muchas cosas que nos podemos identificar, porque de una u otra manera nos ha pasado, lo hemos pensado, lo hemos dicho. Pero entre ellas hay muchas cosas que como creyente, cuando uno conoce del Señor, cuando es cristiano, siempre van a venir pensamientos o dudas o temores o cosas que probablemente, aunque las leamos en la Escritura, no las terminamos de creer o pensamos que no son aplicables. En una ocasión una persona me dijo que Dios simplemente era un medio que el ser humano tenía para simplemente aferrarse y creer en algo, pero que realmente en los momentos difíciles no iba a estar esa ayuda. Pero cuando uno lo ha experimentado, aunque probablemente no se vean, porque hay cosas que son palpables y son visibles, pero hay cosas que usted que las ha experimentado sabe que hay cosas en Dios que no se ven, pero uno sabe que Dios está trabajando, que Dios está obrando. Y cuando escuchaba eso, yo decía en mi interior, no puedo dudar de lo que Dios es, porque yo lo he podido probar, yo lo he podido ver y lo he podido sentir. Y hay cosas que en esta mañana quiero que cada uno podamos entender, que muchas veces pensamos que Dios es un Dios injusto. Todos los creyentes a veces hemos orado y no todas las oraciones que hemos hecho delante del Señor, Dios las ha contestado o ha cumplido nuestra petición. ¿Sí o no? A veces hemos orado, le hemos pedido por algo y por más que quizás hemos orado y hemos tenido fe, probablemente Dios no lo ha cumplido, y eso causa en nosotros muchas veces la incredulidad o la falta de entendimiento del poder de Dios, de lo que realmente Dios es. Por eso hay cosas que nos alejan, y es inevitable pensar en ellas. Hay cosas que en nuestro diario vivir nos van a alejar de Dios. Y el mundo también piensa de la misma manera. El mundo piensa que, por ejemplo, la ciencia y la Biblia tienen muchas contradicciones, y eso causa una separación entre las personas que no conocen del Señor y lo que es Dios. Entonces nos damos cuenta de que cuando hablamos de un Dios injusto, hablamos de todas estas cosas, hablamos que también hay personas que por la iglesia, por los que estamos aquí, por creyentes, por cristianos, no vienen. Pero hay otra razón, y muchas de ellas alejan a la gente de Dios porque piensan que Dios es un Dios injusto. Porque el concepto de justicia que tenemos nosotros es completamente diferente a la justicia de Dios. Porque cuando hablamos de injusticia siempre pensamos por qué las cosas malas, a las personas buenas les pasan cosas malas. ¿Se ha preguntado usted eso? O alguno de los que estamos aquí quizás nos hemos preguntado o le hemos preguntado a Dios, ¿por qué yo, Señor, estoy pasando esto si no he hecho nada malo para que me pase? Y empezamos nosotros en nuestro interior a pensar que Dios es un Dios injusto. ¿Y por qué también a gente mala? Porque a gente mala le pasan cosas buenas. Dice, mira este delincuente, este asesino, y mira que nadie lo agarra, y mira que bien le va en la vida. Entonces tenemos una manera de ver las cosas totalmente diferentes. Por eso nosotros tenemos que entender de que la justicia de Dios es completamente diferente a la justicia humana. Cuando yo le decía que las cosas buenas, porque es lo que nosotros tenemos en nuestros pensamientos, que a las personas buenas solo le pueden pasar cosas buenas y a la gente mala le tienen que pasar cosas malas. Ese concepto viene del pensamiento humano, no de lo que Dios dice. Y usted se da cuenta que a veces nosotros tomamos más lo que la gente piensa o lo que la gente cree que lo que Dios dice en la misma palabra. Por eso es importante que entendamos que Dios, hay algo que está por encima del ser humano. Nosotros no podemos humanizar a Dios. No podemos pensar que Dios va a actuar como nosotros actuamos o Dios va a juzgar como nosotros juzgamos. Dios es completamente diferente. Dios es perfecto, amén. Y por eso es importante. Ahora, quisiera que pueda prestar atención a la pantalla para que usted se dé cuenta el mundo en el que estamos viviendo, y usted me dirá por qué pasan estas cosas. Preste mucha atención, por favor.
Ese es en el mundo en el que estamos. Un mundo lleno de guerra, de enfermedades, de conflictos, de violencia, de abuso. Ese es el mundo en el que estamos. Y eso nos hace pensar que Dios es injusto. Eso nos hace pensar de que realmente Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena. Y ahí es donde entra la palabra del Señor. Le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 47. Si usted tiene en sus manos las notas, o puede leerlo en la pantalla, o si bien le parece también en la palabra del Señor en su Biblia que ha traído. Dice Mateo capítulo 26, versículo 47, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: mientras todavía hablaba, ¿lo tiene? Vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: aquel que yo besare, ese es, prenderle. Vamos ahora al capítulo 18, versículo 4, dice: pero, mire el enfoque que ahora nos muestra Juan, versículo 18, 4, dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Versículo 5 dice: le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: ¿qué dijo Jesús? Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, al que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, ¿qué dice? Retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Mire este pasaje, yo quiero que usted pueda visualizar esto que acabamos de leer. Era el momento donde el Señor ya sabía que había llegado esta parte de la palabra profética dada por él mismo, en el que iba a ser arrestado, iba a ser menospreciado, iba a ser tomado injustamente. Entonces ahí es donde entra lo que muchas veces nosotros pensamos: ¿cómo a gente buena le pueden pasar cosas malas? Si usted ha leído la Escritura, usted se da cuenta perfectamente que Jesús no merecía pasar eso. Era tan bueno. No hay nadie más bueno que él. Dice que no hay un hombre bueno en esta tierra. Y aún así, él tenía que pasar algo que era injusto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos asimilar esto? ¿Cómo nosotros podemos atrevernos a reclamarle o a juzgarle al Señor cuando nos pasan cosas malas? Si él mismo fue producto, si él mismo fue tomado de una manera injusta. Y es muy importante porque en este pasaje que leímos nos muestra ciertos elementos que debemos de entender. Vemos claramente de que de los que estaban con él, escuche esto, Judas, uno de sus 12, que había estado con él, que lo había escuchado, que había visto sus milagros, lo iba a entregar. O sea, lastimado por uno de los más cercanos. Yo no sé de los que estamos aquí, pero sabe que muchas veces las personas que están más cerca de nosotros son las personas que probablemente más daño nos hacen. Ya sea familia, ya sean parientes, ya sean amigos, no importa, pero gente cercana es la que muchas veces a nosotros nos lastima. Cuando nosotros miramos lo que está viviendo el mundo, nos damos cuenta de que estamos viviendo un tiempo de enfermedades, estamos viviendo un tiempo de guerras, un tiempo donde mueren inocentes, donde prevalecen los malos. Estamos viviendo tiempos donde se pelea por cosas que realmente no tienen mayor sentido más que simplemente mostrar yo soy mejor o soy superior. Hogares donde son donde lo que más prevalece es el maltrato, el abuso. Niños de la misma manera. Entonces usted se da cuenta de que estamos viviendo en un mundo injusto y tratamos de responsabilizar a Dios de todas esas cosas. La gente se pregunta por qué Dios permite que los niños sean abusados, por ejemplo. Eso en una ocasión una persona me lo dijo. ¿Por qué Dios permite eso? Porque personas como, por ejemplo, los que no creen en Cristo, no tienen nada que los detenga para poder practicar la maldad que hay en el corazón del hombre. Dios no puede ser responsable de eso, porque todos tenemos la capacidad de tomar decisiones y de poder entender esto. Por eso es fácil creer en el Señor cuando Él suple nuestras necesidades. Cuando todo va bien es fácil creerle al Señor. ¿Sabe que cuando leemos este pasaje, Jesús dice la palabra en Juan 18:4 que acabamos de leer? Él ya sabía todas las cosas, Él ya sabía lo que iba a pasar.
Ella sabía que lo iba a entregar uno de ellos. Él sabía de que iba a ser maltratado, que iba a ir a la cruz del Calvario, que iba a pagar el precio por algo que él no hizo. Él lo sabía. Él sabía que siendo justo se iba a tener que ahora someter a una injusticia. Ahora nos damos cuenta claramente que la prueba no era para el Señor en este momento. La prueba era para los discípulos que habían visto al Señor hacer milagros, que habían visto al Señor suplir sus necesidades cuando había hambre. Ellos habían visto el poder de Dios. Y es fácil creerle al Señor así. Es fácil creer que cuando todo va bien y que el Señor está guardándonos, es fácil creer que Dios es justo, que Dios es bueno con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando las cosas son contrarias? Hermano, los discípulos que en ese momento estaban con él, estaban confiados que el Señor iba a hacer algo y iban a poder ver nuevamente el poder de Dios. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Yo sé que probablemente en este momento en su mente estén pasando muchas cosas, como una película está retrocediendo, cosas que quizás todavía le duelen y que todavía a veces decimos ¿por qué? Cuando vino la pandemia perdimos todo, perdimos muchas veces trabajo, se nos dañó economía, perdimos familiares, seres queridos, y nadie puede obviar el dolor que eso causó. Nadie puede decir de que no se sintió nada. Claro que sí, el dolor está ahí todavía, pero entendemos cuando vemos más allá de que Dios es justo y Dios sabe por qué permite todas las cosas. Y quiero compartir algunos puntos con usted. Si nosotros realmente creemos que Dios es justo y acepto la justicia del Señor, ¿sabe cuándo la acepto? Ahí en el punto 1, cuando uno no le pone límites a Dios. Diga conmigo límites. No le ponga límites al Señor. Mire lo que seguía diciendo en Juan 14:8. Ahí lo tienen usted en sus notas. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Lo tiene ahí en Juan 18:8. Versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me diste no perdí a ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Versículo 11. Y Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Sabe qué es lo que estaba haciendo Pedro? Mira que Pedro era una persona bien osada. A veces queremos parecernos a Pedro, pero usted tiene que tener mucho cuidado qué área de Pedro le quiere pedir, hermano, porque hay cosas en Pedro que nos damos cuenta que Pedro quería trastocar los planes del Señor. Pedro dijo: el Señor, me imagino que cuando le preguntaron a él, porque yo quiero que usted pueda viajar a ese momento, la multitud con piedras y palos, Jesús ahí con sus discípulos sabía que lo iban a arrestar. Y me imagino que los discípulos ahí esperaban la reacción. El Señor va a hacer que llueva fuego, que los queme, va a enviar, los va a devorar, los van a ametrallar, y van a salir victoriosos. Al ver que el Señor dijo: yo soy. Y Pedro, me imagino, hace algo que se acerca. Así, ¿verdad? Como nosotros, hermano. Nosotros: Señor, sáname de este dolor, pero ahí tiene el pocón de pastillas, ¿va? Por si las moscas, Señor, si no hace efecto la fe, que haga efecto la medicina, ¿va? Pero que algo haga efecto. A veces estamos, hermano, como Pedro, ¿va? Creyendo que Dios va a actuar con la mano en la espada. Y vino aquel y Juan. ¿Qué hizo el Señor? Hombre, no trastoques mis planes, no me pongas límite. ¿Está entendiendo esto, hermano? Hay cosas que nos cuesta entender. A veces queremos ayudar al Señor. Hay cosas en las que no podremos ayudar al Señor, porque Dios siempre va a tener algo más adelante, algo mejor. Por eso, hermano, queremos nosotros decirle a Dios cómo hacer las cosas. ¿Qué era lo que pasaba con Pedro? Quería decirle a Dios cómo hacer las cosas. Muchas veces le decimos: Señor, yo quiero esto, así. Señor, saname así, como Naamán. Quiero en un río limpiecito, Señor. Quiero ver ángeles ese día, Señor. Quiero que se abra el cielo.
Y el Señor dice, te voy a revolcar y te voy a ridiculizar, te voy a hacer que llores como un niño, que te pongas y que te veas todo charraludo. Así quiero hacerlo. Pero nosotros, hermanos, hasta nos venimos preparados para el milagro. Le decimos a Dios cómo queremos las cosas, cuándo las queremos. Algunos le decimos, Señor, yo me quiero morir a los 100 años. Y mire, ya le puso límites al Señor. ¿Y qué tal y Dios le diga 120? ¿Ah? Pero qué tal el Señor diga, mira, a los 50. No, Señor. Por eso le cantamos, ven Señor, pero no ahorita. Que venga más adelante. No queremos que venga el Señor. El dolor siempre nos va a alejar de Dios. Eso es inevitable. Pero ahí es donde tenemos que fortalecernos en Dios. Ahí es donde tenemos que creerle al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros entendemos esto, ya no le ponemos límites a Dios. En Juan 18:11, ahí lo tienen sus notas. Juan 18:11 dice, Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, lo que ya había estado escrito para mí y para la humanidad, para todo el injusto, ¿se iba a cambiar? No, hermanos. Dios no lo va a cambiar. Hay cosas que Dios ya tiene establecidas y marcadas en nuestra vida. Y aunque nosotros oremos y le pidamos, Dios no las va a cambiar. Y cuando Dios no las cambia, porque queremos que Dios las cambie, entonces empezamos a pensar que Dios es injusto. Empezamos a dudar de Dios. Aún empezamos a hablar mal de Dios. Y para que usted se dé cuenta, cuando el Señor fue arrestado y fue llevado delante de las autoridades religiosas, ¿qué hicieron sus discípulos? Los que habían estado con él, ¿qué hicieron? Se escondieron. Y cuando fueron confrontados, el mismo Pedro, que el Señor le reveló quién era Jesús, el mismo Pedro, Dios le había dicho, me vas a negar, Pedro. Me vas a negar, pero yo aún así te amo. Porque lo que tú vas a hacer delante de los demás va a ser injusto. Va a ser injusto que hables de mí, Pedro, porque yo no he hecho nada. Estoy más bien haciendo algo bueno por algo que yo no hice. Y a veces nos va a tocar así, amados hermanos. A veces algunos de los que estamos aquí nos va a tocar aceptar algo que es injusto, pero que Dios se va a encargar para hacerlo justo. Denle un aplauso a Él, por favor. Por eso no hay que ponerle límites a Dios. Hay que entender esto. Porque la justicia de Dios es perfecta. Génesis 22:1. Y aquí entra, hermano, al Padre de la fe, donde dice que todas las familias iban a ser benditas por la fe de Él. Mire lo que dice Génesis 22:1. Dice la palabra, aconteció, ¿lo tiene ahí? Aconteció después de estas palabras. ¿Qué dice la palabra, hermano? ¿Qué dice ahí? Que probó Dios a Abraham. Diga conmigo, probar. Eso es lo que hace Dios. Dios nos prueba. Dios nos prueba cuando dice, qué bien, todo lo que me pides yo te he dado. Vamos a ver si algo que tú me pides yo no te doy. ¿Y cree que Dios lo va a hacer por malo? Qué malo, Señor, no. Quiere probar hasta dónde nosotros realmente creemos que Él es justo y que Él es bueno y que Él nos ama. Y dice la palabra, y le dijo a Abraham, y él respondió, ¿qué dice, hermano? ¿Qué le dijo? Heme aquí. Y dijo, toma ahora, ¿qué le dice? Tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué le pidió el Señor a Abraham, hermano? Lo único, porque fíjese que es fácil cuando uno tiene 20 años y tiene un hijo, ¿verdad? Y dice, qué sé yo lo que quiere hacer su hijo. Pero dice, la fábrica está buena, voy a tener más. Pero cuando usted tiene uno solo, hermano, usted se preocupa, usted es lo más valioso que yo tengo. Y Dios le estaba pidiendo a Abraham porque sabía que a través de su descendencia era que se iba a cumplir lo que Dios ya le había dicho. Algo que usted debe entender es que Dios jamás se va a contradecir. Jamás Dios nos va a quitar algo para hacer las cosas peor. Dios nos va a quitar algo para hacer las cosas mejor. Pero Dios necesita probarnos y nos prueba en los momentos difíciles, en los momentos donde a veces pensamos, ¿por qué me está pasando esto?
¿Por qué ahora tengo tantos problemas? ¿Por qué, Señor, te llevaste a aquel que yo amaba tanto? Porque Dios es perfecto, amados hermanos, y Dios es justo, aunque muchas veces nos cuesta entender las cosas que Dios va a quitar, pero debe entender que cuando Dios quita algo es para algo mejor, no para empeorar nuestra situación, es para entender que eso no era necesario, o quizás era para salvar ese alguien o ese algo que Dios nos ha quitado. Amén. Por eso el Señor probó a Abraham: si yo te he dado una promesa. Porque aquí, hermano, estamos hablando de una promesa de Dios. Y todos los que están aquí y han escuchado la palabra y la han leído y la han estudiado, usted sabe que Dios tiene una promesa para nuestras vidas. Y cuando Dios quita algo, no es para ponernos en una condición peor, es para ponernos en una condición mejor, para acercarnos a Él. Pero ahí viene la parte de incredulidad en nuestras vidas. Ahí es donde empezamos nosotros a actuar por nuestra cuenta. Ahí es donde tomamos lo que humanamente tenemos, como hizo Pedro. Pedro lo que hizo fue tomar el arma. ¿Y qué hizo el Señor, hermanos? No le dijo: Pedro, no debiste de haberlo hecho, aunque sí quería Pedro, pero bueno, no. Lo que hizo el Señor fue retroceder y volver a sanar la oreja de ese soldado. Y dice: hagan lo que tengan que hacer. Entonces a Dios no se le pone límites. A Dios, lo que Dios pone en nuestras vidas son pruebas. Ahora, quiero que también preste atención. ¿Qué usted hubiera hecho en el lugar de Dios? Si usted hubiera sido Jesús en ese momento y alguien toma la espada para defenderlo, ¿qué hace usted? Aceptamos la ayuda, ¿verdad? Ay, qué bueno. Pero muchas veces ha pasado esto en la vida de las personas, que cuando esperamos ayuda de alguien y no la da, a veces se molestan. ¿No se da cuenta? Ahí es que probé, no es mi amigo. Oiga, si tenemos al Señor, dice su palabra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué estamos esperando ayuda de otros si tenemos quien nos va a ayudar? ¿Por qué tenemos que depender de otros si Dios es el que está supliéndonos en todo momento? ¿Por qué nos molestamos cuando no nos ayudan si sabemos de que si Dios está permitiendo eso es por alguna razón? Por eso es importante, hermanos, que tomemos el lugar del Señor en ese momento. ¿Y qué haríamos? Ahí en el punto 2 quiero compartir también con usted: si acepto la justicia de Jesús, ¿sabe cuándo? Ahí en el punto 2, cuando estoy claro que no tengo un fundamento para reclamarle. Diga conmigo: reclamarle. Ahora aquí entramos en más profundamente, hermano. ¿Cuántos de los que estamos aquí no le hemos reclamado al Señor? Venimos de rodillas y no a rendirnos a Él, sino a pegarle al Señor una tremenda regañada. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hermano, venimos con una gran lista de reclamos. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿realmente, si tengo ese pensamiento que a las personas buenas le tienen que pasar cosas buenas, ¿por qué me están pasando a mí las cosas? Porque si creemos que a los buenos les pasan cosas buenas, pero si a los buenos les pasan cosas malas, ahí hay un problema. Ahora, si sabe que a los malos les pasan cosas malas, ¿por qué entonces nosotros creemos que si somos buenos nos están pasando cosas malas? Si pensamos que a los malos les pasan cosas malas y nos están pasando cosas malas, entonces ¿qué es lo que usted y yo somos? ¿Entendió, hermano, este trabalengua o no? Le voy a repetir esto: si a los buenos les pasan cosas malas, es algo anormal. Pero si a un bueno le pasa algo bueno, es lo correcto. Pero si a un malo le pasa algo malo, también es correcto. Pero si a un bueno le pasa algo malo, no está bien. Entonces, si a usted le están pasando cosas malas, ¿qué quiere decir que nosotros somos? ¿Malos o buenos? A ver, ya, hermanos, la Biblia dice que no hay nadie bueno. Diga a la persona que está a su lado: no son tan buenos como te crees. Bueno, el esposo va a decir: yo lo sabía. Ahí le va a decir: yo lo sabía. No, hermano. Mire lo que dice la palabra en Mateo 26:51. Dice: pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo. Escucha lo que hizo. Ese no simplemente amenazó, sino que fue, hermano,
Dice aquí, y como aquel, hermano, es como aquel que anda buscando, ¿verdad? Dios ya me ha cambiado. Yo antes era peleón, pero no le digan algo, hermano, porque ya se ponen los guantes de boxeo. Dice, antes de Cristo nadie me ganaba, pero cristiano, hermano, ahí los anda guardaditos. Pero, ¿cómo ve? Wow. Dice que le cortó la oreja, versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que toman espada, ¿qué dice? A espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué Jesús le está diciendo a Pedro? Pedro, no me has entendido, no me has conocido, Pedro. O sea, tú estás queriéndome ayudar, pero yo no necesito ayuda. Si yo quiero en este momento, oro a mi Padre y todos se van. Yo no necesito ayuda. Dios no necesita ayuda, hermanos, para que Él obre en algo que quiere en nuestras vidas. Dios lo que necesita es fe. Fe en nosotros. Fe que le creamos. Fe que aceptemos su voluntad. Fe que Él va a hacer las cosas en el tiempo correcto. Hay cosas que no son el tiempo de Dios, pero hay cosas que cuando Dios las quiere dar, nada las va a detener. Por eso, hermano, tenemos que querer a Dios y hacer lo que Él nos está pidiendo. ¿Sabe qué es lo que nosotros ahora entendemos? Que cuando el hombre pecó, perdió de Dios todo. Cuando nosotros pecamos, porque siempre le echamos esclavo a Adán y a Eva, ¿verdad? Ese Adán, esa Eva. No, hermanos, en nosotros hay un Adán y una Eva. Nadie quiere eso, ¿verdad? Ay, ¿dónde está mi Edén? Para que yo lo administre, porque solo las cosas buenas queremos. No vaya a ser y le aparece una serpiente ahí. O sea, tenga cuidado con lo que pide. Entonces, hermano, el hombre perdió todo a causa del pecado. Por causa del pecado es que ahora vemos mucha injusticia, pero Dios sigue siendo justo. Ahora usted piensa, ¿por qué? ¿Por qué realmente estoy pasando lo que estoy pasando? Vamos al libro de Job, ¿qué le parece? Capítulo 1, versículo 8. Mira el concepto que tenía Dios de Job. Y a veces decimos, yo quiero ser como Job. Tenga mucho cuidado también, hermanos. Agarremos lo bueno y aprendamos de las cosas que no eran tan buenas de aquellos que tenían esa conexión muy íntima con Dios. Job 1:8 dice, porque usted sabe que Satanás anda como león rugiente, ¿va? Él sabe, o en otras palabras, hermano, a veces no entendemos lo que es el león rugiente. Bueno, el diablo sabe de qué pata usted cojea y yo cojeo. Ahí nos va a agarrar. ¿Entendió, hermano, el dicho? ¿Verdad? O sea, sabe nuestra debilidad, sabe las cosas que nos va a hacer caer. Mire, hermano, si usted es muy comunicador, segurito que mucha gente le va a pasar reportajes. ¿Entendió? O todavía se lo pongo más claro. Si le gusta el chisme, pues todo el mundo le va a venir como usted, como el centro de información. Entonces, tenga cuidado con esas cosas. El diablo sabe. Dice Job 1:8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Qué dice el Señor acerca de Job? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Mire qué concepto de Dios con respecto a Job. Y Satanás es así, tan astuto, que dice, quítale todo, vamos a ver. Le quitó todo, hermanos. Usted ya ha leído, o si no, le recomiendo que lo lea. Le quitó todo. Le quitó sus bienes. No le quitó a la esposa, fíjese que es raro, a ese no se la quitó. Pero le quitó a los hijos. No sé por qué, porque Dios lo que une nada lo separa. Amén, denle un aplauso al Señor por eso, hermano. Lo que Dios da, Dios no lo quita, vea eso, es interesante. Bueno, ahí está en la Biblia, no crea que yo invento mío. Ahí está. Le quitó todo. Pero mire que llegó un momento, hermano, este hombre que tenía la bendición de Dios, había visto a Dios, el favor de Dios en su vida. Llegó un momento donde empezó a renegar, empezó a quejarse. Y como el Señor es bien, dice que Él es grande en misericordia. ¿Sabe cuántas cosas Dios nos ha aguantado, hermanos? A veces empezamos como niños berrinchudos a pedirle cosas a Él. Y yo me imagino que Dios es como aquel papá, dice, Dios mío, dame paciencia, no le quiero fajear. El Señor no sabe lo que está haciendo.
Pero llega un momento que Dios habla también. Entonces le dice a Job en Job 38:4. Mire cuántos capítulos han pasado. Job 38:4 le dice: ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Por eso, hermano, no tenemos ningún fundamento para reclamarle a Dios por qué pasan las cosas en nuestra vida. No tenemos autoridad para decirle a Dios por qué me enfermé, por qué perdí esto, por qué me pasa esto. No tenemos un fundamento, un argumento para reclamarle a Dios. Por eso Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, que de repente yo me olvidé. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿A quién extendió sobre ellas el cordel? Versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿A quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios. O sea, le está diciendo: ¿dónde estabas cuando yo hice todo eso? ¿De qué me estás hablando, Job? Hermano, a veces nuestro mundo se reduce en nuestro entorno, los problemas que estamos pasando, y nos quebramos con esas situaciones. Y no quiere decirle que hay que minimizar los problemas, no. La actitud con la que tenemos que venir delante del Señor debe de ser diferente. No tiene que venir uno a reclamarle a Dios, a restregarle a Dios por lo que me está pasando, sino entender que si está pasando es: Señor, acepto tu voluntad. Ese es un propósito en mi vida. No lo entiendo, porque Dios no dice que hay que entenderlo. Dios dice que hay que creerle. ¿Está entendiendo esto? A Dios no hay que muchas veces entenderlo, hay que creerle. Porque si usted le cree, luego va a entender las cosas. Mire, yo puedo decirle que creo en Dios no solo por lo que he estudiado, sino por lo que me ha pasado. Han pasado muchas cosas. Hermano, usted que me conoce de tiempo sabe, cuando empezaba la iglesia teníamos como allí unas fotos, aparecía yo sentado con una bota. ¿Se acordarán? Andaba como una bicicletilla. Hasta chistes me hacían, pero ya los perdoné, hermanos, por hacerme eso. No podía caminar, hermanos, tanto tiempo sin trabajar. Y yo decía: estoy joven, fuerte, hermano, estoy en mi mejor edad, en mi mejor momento. Ella dijo: guapo, ya me agregó ese atributo. La cosa es, hermano, y decir: ¿y ahora qué hago? Y estos güirros que no paran de comer. Oiga, uno se preocupa, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué? En algún momento yo le decía a mi esposa, creo que se los comenté en alguna ocasión, cuando me pasó eso y acababa de tener la cirugía, yo me sentía feliz, porque ella me atendía, hermano, así como así usted ve en las películas, acostado en la cama, y me llevaba las uvas en la boca. Yo quiero esto, quiero cafecito, quiero pan, quiero estas baleaditas. Y mira, hermano, era: sí, papito. Por 2 semanas estaba feliz. Pero yo dije: bueno, yo no puedo pasar toda mi vida acostado en la cama. Después ella empezó a ver que me levantaba en la madrugada. Hermano. Y yo le decía: Señor, yo quiero pensar que esto es una pesadilla lo que me está pasando. No, Señor, yo quiero despertar de esto. Yo me miraba a mi pie que tenía esa bota y decía: Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Si allá en la iglesia hay personas más malas que yo, Señor. Porque a ellos y a mí no le dije a nadie. Ya no están esos. Porque uno a veces vienen pensamientos así. Y sabe que Dios me empezó a dar una lección. En aquel tiempo yo le he dicho que yo cuando trabajé, vine a este país, yo tenía mis ahorritos, hermano. Al casarme ahí se me fueron. Pero eso es normal. Eso es normal, no tiene que sentirse mal. Claro, hay que compartir. Sí o no, si es para los mismos. Hermano, siempre yo feliz porque tenía mi dinerito en el banco. Yo creo en ti, Señor, pero ahí el billetillo, ahí estaba. Cuando no había, el Señor me enseñó a vivir por fe. Cuando ya no había, ahí empecé a conocer que a Dios hay que creerle en fe cuando uno está pasando situaciones difíciles. Y entendí de que eso me ayudó a madurar, que no iba a necesitar fe en los momentos difíciles. Porque en los buenos momentos, hermano, así es fácil. Cuando uno está sano, así es fácil. Cuando su economía está bien, ahí es fácil. Cuando todos sus familiares andan bien, sus hijos, así es fácil. Pero cuando las cosas están difíciles, ahí es donde uno tiene que entender que no hay fundamento para reclamarle a Dios, porque Job lo hizo.
Y Dios tenía un gran concepto de Job. O sea que, a pesar de nuestros reclamos, Dios sabe cómo nosotros somos. Y aún así nos sigue amando. Amén, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que todos fallamos. Dice Romanos 9:21. ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué dice Dios? Queriendo mostrar ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Sabe qué está diciendo la palabra? Hermano, que si nosotros pensamos que Dios es injusto con las cosas que nos pasan, Él se hizo injusto por nosotros. Él tuvo que tomar ese pecado que no merecía por causa de nosotros. Cuando dice que el alfarero tiene la potestad, hermano, de hacer lo que quiera, está diciendo, hombre, cantamos un corito que les gusta mucho, hasta a mí me gusta, que dice, un día orando, le dije a mi Señor. ¿Se recuerda? Como dice, tú el alfarero y yo el barro soy. Pero fíjese que el barro quiere agarrar forma de la que él quiere. ¿No se da cuenta usted? Pero le cantamos, ay, sí, hasta sentimos que andamos caminando en el cielo. Si le está diciendo eso al Señor, el Dios está diciendo, te voy a agarrar así y voy a hacerte otra forma. Te va a doler, pero lo que Dios haga va a ser mejor. Lo que está diciendo, hay que entregar la voluntad a Dios, porque Él es justo y siempre Dios va a preparar cosas buenas. Denle un aplauso a Él, hermano. Ahora, cuando hablamos de justicia, si Dios es injusto, ahí en el punto 3, acepto la justicia cuando me preparo para el gran juicio de Dios. Diga conmigo juicio. Hermano, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahí no está diciendo unos cuantos, dice todos. Versículo 24 dice, siendo que dice, justificados como, hermano, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. O sea que Él, a través de su sacrificio, pagó el precio por nosotros en ese juicio en el cual ya estaba dictado que estábamos perdidos. ¿Se da cuenta? Aceptamos que cuando no tengo al Señor, tengo definitivamente que aceptar el veredicto que un juez vaya a dar con respecto a mi vida eterna. No hay forma, hermanos. No hay forma. Es como cuando a usted le toca una cita en la corte. ¿Qué le dicen los especialistas legales? Vaya. Porque si usted no asiste o no manda un representante legal, ¿qué es lo que usted está haciendo? Aceptando lo que dictamine el juez. En la justicia humana, aún la justicia humana te da la oportunidad que tú puedas argumentar si hay injusticia. Pero el tú no presentarte, lo que estás es aceptando todos los cargos por los cuales te están acusando. Dios mismo nos está diciendo a nosotros que Él nos justifica gratuitamente, no hay que pagarle. No hay que darle nada a Dios más que simplemente aceptarlo a Él como nuestro abogado, como nuestro Dios, como nuestro juez justo. Hermano, claramente, y eso es a través de la redención que viene a través de Jesucristo. Mateo 26:54. ¿Qué le parece si seguimos ahí en el momento cuando Jesús fue arrestado? Pero como entonces, dice la palabra, se cumplieran las escrituras de que era necesario, así se haga. En aquella hora, Mateo 26:55, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Le está diciendo, yo no soy un ladrón, pero así vinieron delante de mí. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me arrestasteis. Mas todo esto sucede para que, dice la palabra, se cumplieran las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Nosotros no vivimos en injusticia. Cuando tiene a Cristo, usted vive en justicia. Y aunque no nos guste, hay un juicio que ya está determinado por parte de Dios.
no vamos a poder decirle absolutamente nada al Señor con respecto a yo no sabía, no entendía o no conocía. Lo que está diciendo el Señor: en aquel tiempo ustedes me miraron predicar y ustedes no vinieron contra mí para acusarme de nada. Ahora vienen de noche con una multitud, con palos y piedras, y me están tratando como un ladrón, y ustedes saben que no lo soy, porque si hubiese sido, ustedes me hubieran arrestado. Lo que Dios estaba diciéndoles: ustedes saben que no está bien, ustedes saben que es una injusticia, pero aún yo lo voy a cumplir porque ya estaba escrito. Hay cosas que Dios ya tiene escritas para nuestra vida. Dice Proverbios 17:15, y aquí viene esta parte. Dice: el que justifica al impío, el que condena al justo, ambos igualmente son abominación a Jehová. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él tuvo que hacerse impío por nosotros, tuvo que hacerse pecador por nosotros para poder ir a la cruz del Calvario. De lo contrario, Él no hubiese podido cumplir la escritura. Él tomó todos nuestros pecados, Él tomó toda nuestra maldad, toda nuestra injusticia la tomó Él. Porque la misma palabra dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, escuche esto, está hablando de Jesús, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos, ¿qué dice la palabra? Hechos justicia de Dios en Él. Dios nos justifica en la cruz del Calvario. Hermano, no importa qué tan malos seamos, simplemente reconocemos nuestra maldad, le pedimos perdón al Señor y el Señor nos da una nueva oportunidad. Dios nos está diciendo: somos justificados por Él, si verdaderamente hay arrepentimiento. Ahora, hay personas que no quieren ayuda, y como no quieren ayuda, tendrán que afrontar el juicio de Dios. Dios nos va a pedir cuenta a todos, creyentes y no creyentes. Ahora, todos queremos estar siempre en el lado de los buenos, ¿verdad que sí? Como dicen en el cielo, quizás miraremos personas que no esperábamos ver y vamos a extrañar a algunos que pensábamos que iban a estar ahí. Yo quiero estar ahí, amén, hermano. ¿Cuántos quieren estar ahí? Mire, hasta con duda. ¿Por qué no preguntó eso ayer, hermano? Ayer yo andaba angelical, hoy no. Hoy ando modo pecado, dice. Ayer andaba modo ángel. No, hermanos. Porque Dios obra. Si humanamente un juez injusto escucha la petición de alguien, ¿por qué no nos va a escuchar a nosotros? Le voy a pedir a los hermanos que me ayuden, por favor. ¿Sabe? En Lucas 18:16 nos narra la palabra una situación de un juez injusto. Y dice que llegaba alguien a pedirle justicia. Y insistía tanto. Hermano, a veces nosotros le decimos: Señor, ven pronto. Mira cuánta maldad hay en el mundo, ¿sí o no? Póngase a pensar en esto. ¿Por qué Dios no lo hace? Porque Dios nos dice: ¿sabes por qué no lo hago? Porque si tú todavía no cambias, tú te irías también a la perdición como otros. Y tampoco lo hago porque hay algunos que todavía necesitan esa oportunidad. Esa es la razón, amados hermanos, que aunque miremos lo que miramos, hay mucha gente que no tiene a Cristo. Si usted tiene a Cristo y está bien con Él, escuche mis palabras, hermano, viva confiado en Dios. Pero si estoy en Cristo y todavía hay cosas que me perturban, pidámosle perdón, hombre. ¿Por qué nos complicamos tanto? ¿Por qué no doblegamos nuestro orgullo? ¿Sabe lo que tenía Pedro? Su carácter fuerte, medio enojón. Yo así soy y no voy a cambiar. Es que él o ella me provocan. Si ellos no me dicen nada, yo soy un ángel. Claro. Si es que Dios va a poner gente para sacar lo malo de ti, para que lo puedas ver. ¿Sí o no? Es la única forma, hermanos. Dios quiere sacar lo malo de nosotros y que se evidencie para que lo veamos. Por eso Dios no tiene problema con la enfermedad, con la muerte. Dios no tiene problemas con eso. Todo eso Dios lo puede resolver. El problema que Dios tiene es por nuestra poca fe. Es por no aceptar la gracia del Señor. No piense en la maldad del mundo. Dios vino, dice, para salvar al mundo. Y el que no lo acepta se condena solo. Dios vino por todos los que estamos aquí, que ha escuchado la palabra del Señor. Sabe que ayer me impactaba mucho.
Y la verdad que me alegra mucho por cada uno de los muchachos. Yo me imagino que algunos padres le preguntaron cómo les fue. Espero que haya sido algo que marque sus vidas. Bueno, yo iba junto con otros hermanos para llevarlos y que recibieran. Hombre, yo creo que yo recibí un montón, hermano. Yo estaba feliz ahí. Me hicieron pasar adelante. Son malos, pero yo los amo. No, hermanos, son muy buenos. Me quebraba mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los que estamos aquí estamos de salida. No somos eternos. Ellos estarán haciendo lo que hoy muchos de los adultos estamos haciendo. Y será mejor. No los menospreciemos. Apoyémoslos. Dios los ama. Con sus debilidades y sus situaciones. A cada uno de ellos Dios los ama. Conocen de la palabra de Dios. No los menospreciemos. Y yo me pongo al frente como el primero. Dice Juan 16:8. Ya con esto termino, hermanos. Y cuando venga Él, escuche las palabras de promesa de Jesús. Y cuando venga Él, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Versículo 9. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niegue a creer en mí. Versículo 10. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Hablando de Satanás en el mundo. Versículo 12. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero este momento no pueden soportarlo. Versículo 13. Y aquí viene una promesa para todos, amados hermanos. Jóvenes, adultos, niños. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que han oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Está hablando del Espíritu Santo. Había una promesa en el libro de Joel y hablaba de todos cuando el Espíritu se derramara. Por eso Dios es justo. Permiten cosas malas y Dios sabe por qué. No le reclamemos, no le cuestionemos, sino que busquemos más de Él. Le voy a pedir que ahí donde usted está pueda cerrar sus ojos.